ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver este ejercicio donde nos piden calcular la derivada de una función, esta que está aquí, pero dice usando la definición. Bien, empecemos diciendo lo siguiente, mira, cuando tenemos una función de este tipo y igual a f de x, la voy a copiar la misma función, dice 3x cuadrado más 4x menos 2. Ya, cuando tenemos, decía, una función de este tipo, la derivada es muy sencilla, no es ningún problema porque lo único que hacemos es derivar según la tabla. Sería entonces así, fíjate, 3 por 2 sería 6, ¿no es cierto? Así es como se deriva. Y luego x elevado a ¿cuánto? Sería a la 2 menos 1, se le rebajamos 1, entonces nos quedaría 6x a la 1, ¿ya? Luego más, aquí tendríamos 4, este 4 no se deriva, luego x elevado a la 1, porque aquí está 1, entonces elevado a la 1 menos 1 sería elevado a la 0, y la derivada de esto de una constante sería 0. Entonces, en definitiva, la derivada y', que también podríamos llamarla así como de y con respecto a x, o derivada de y con respecto a x, sería igual simplemente a 6x más 4, y habríamos ya terminado. Pero aquí en este problema dice usando la definición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esto por otro método, que es utilizando la definición de la derivada. Entonces, vamos a escribir la definición de la derivada, ¿ya? Y con eso vamos a calcular el mismo ejercicio. Entonces, fíjate la definición, que es lo que dice, que si tengo una función y igual f de x, etcétera, ¿no es cierto? Voy a escribir solamente la definición de la derivada. Entonces, y' o la derivada, que es lo mismo que la derivada de la función f de x, o sea, también podemos poner y con respecto a x, ¿no es cierto? Con respecto a x se define como un límite, ya es un límite especial, dice cuando delta x, cuando una variación de x tiende a cero, de esta expresión que debemos siempre tenerla presente. Dice f de x más delta x menos f de x, o sea, menos la función original, y dividido para delta x. Esta es entonces la definición de la derivada, y esta debemos siempre conocerla, ¿no es cierto? En los ejercicios ya siempre recordarla. Esta de aquí, entonces, repito, la definición de la derivada. Ahora, este límite que vemos aquí es un límite del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué es esto de aquí? Porque mira, aquí delta x, es decir, esta variación tiende a cero, es decir, que esta cantidad se hace muy pequeña, ¿no es cierto?, hacia el infinito. Entonces, toda esta tiende a f de x más cero, o sea, a f de x. Pero como aquí hay f de x y se restan, entonces tendríamos cero, y abajo, al decir delta x tiende a cero, tendríamos sobre cero. Entonces, este es un límite que tiene una indeterminación de tipo 0 sobre 0, que hay que levantarla. Es decir, no es un límite de los más triviales, los más fáciles, ¿no es cierto? Sino que es de un caso número 2 de límites, es decir, en donde tenemos una indeterminación que hay que levantarla, que hay que eliminarla. Bien, entonces ahora vamos a aplicar esto mismo que acabamos de decir en la función que nos han dado a derivar. Entonces, fíjate, vamos a poner aquí que y', es decir, la derivada, sería en este caso el límite. Entonces escribimos límite cuando delta x tiende a cero, ¿ya? Y vamos a ver qué debemos poner en el numerador. Fíjate lo que dice aquí, f de x más delta x. Entonces, ¿qué es esto de f de x más delta x? Es la misma función y, pero ya no evaluada en x, sino en x más delta x. En otras palabras, mira, aquí donde tenemos x, es decir, en esta parte de aquí, le vamos a poner, y aquí está x, ¿no es cierto? Aquí también está x. Entonces, en vez de esta x que vemos aquí, le vamos a reemplazar aquí por x más delta x, fíjate, y también aquí y también aquí. Con eso llegamos a la función f de x más delta x. Entonces, si escribimos eso, nos quedaría así, fíjate, 3, estoy mirando aquí 3, ¿no es cierto? Pero en vez de esa x, voy a poner el reemplazo x más delta x, y claro, esto está al cuadrado, fíjate, cuadrado, ¿no? Luego tendríamos más 4 que multiplica a x, dice, pero vamos a reemplazar en vez de x, x más delta x.
¿ya? Y sigo copiando y luego dice menos 2, ¿ya? Pero hasta aquí solo hemos escrito esta parte de f de x más delta x, es lo que acabamos de escribir. Luego dice menos f de x, o sea que hay que restar toda esta función, ahora sí tal cual como está. Entonces vamos a restarla, menos 3x cuadrado, menos 4x y más 2. ¿Por qué he cambiado de signo? Fíjate, los signos que estaban aquí, más, menos, aquí son menos, menos, más. Ya he cambiado porque hay un signo de menos delante que cambia todos los signos de esta función de aquí. Y claro, dice entonces dividido para delta x. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es a realizar las operaciones, a desarrollar estas expresiones que vemos aquí y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, mira, y' es igual al límite cuando delta x tiende a cero, ¿ya? ¿De qué expresión? Entonces vamos a ver, en el denominador es muy sencillo decirlo porque aquí tenemos que simplemente es delta x, ¿ya? Pero en el numerador sí vamos a hacer algo. Y fíjate que aquí hay algo que ya podemos hacer, que es esto, eliminar este 2 positivo con este 2 negativo. Además del binomio que tenemos aquí, lo elevamos al cuadrado y nos quedaría así, 3 que multiplica a x cuadrado. Esto que estoy haciendo se llama binomio al cuadrado y es el desarrollo es así, el cuadrado de esta primera cantidad más el doble de la primera por la segunda es delta x, y más el cuadrado de la segunda, todos con signo positivo. Ya, esto, repito, se llama binomio al cuadrado. Luego vamos a multiplicar este 4 por x y este 4 por delta x, entonces nos quedaría más 4x más 4 delta x, ¿ya? Y tendríamos esto. Y luego escribimos simplemente menos 3x cuadrado y menos 4x, que es esta cantidad de aquí, ¿ya? Con lo cual, ahorita podríamos en este momento hacer esta simplificación. Fíjate, 4x se va de lo que vemos y en el siguiente paso podríamos escribir de la siguiente manera. Mira, y es igual al límite cuando delta x tiende a cero. Ya, línea de fracción, el denominador no ha cambiado, esto es delta x, pero en el numerador vamos a hacer este producto de aquí, es decir, este 3 lo vamos a multiplicar por todos los 3 elementos de este trinomio de aquí y nos va a quedar así, 3x cuadrado más, fíjate aquí 3 por 2 son 6x delta x, ¿ya? Y luego más 3 por delta x elevado al cuadrado, mira. Este por este y este por este, ya está, ¿no? Luego seguimos, estos están eliminados, seguimos copiando más 4 delta x y menos 3x al cuadrado. Entonces, mira, aquí también ocurre otra circunstancia que ya se ve en este momento, que es la eliminación de este término con este término, es positivo y negativo, con lo cual nos va a quedar lo siguiente. Entonces, y' es igual al límite cuando delta x tiende a cero, ¿ya? Y entonces vamos a poner lo que nos ha quedado. En el numerador nos quedó 6x delta x más 3 delta x elevado al cuadrado y más 4 por delta x y abajo delta x, ya. Pero aquí fíjate, todavía este límite sigue siendo del tipo 0 sobre 0, es decir, no hemos logrado con esto que hemos hecho levantar esta indeterminación, es decir, este límite es del mismo tipo 2 que yo le llamo, porque mira que cuando delta x tiende a 0, imagínate que aquí esto se hace 0, entonces todo este término sería 0, aquí se hace 0, 0 al cuadrado es 0 y por esto es 0, y aquí 0, entonces todo el numerador es 0 y el denominador es 0 también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a sacar un factor común en el numerador delta x, ¿ya? Entonces hacemos esto, mira, dice y' es igual al límite cuando delta x tiende a 0, ¿ya? Pero, ¿qué va a pasar? Que en el numerador vamos a sacar un delta x como factor común, ¿ya? Y nos va a quedar entonces así, 6x, fíjate, estoy sacando factor común, más, aquí sería 3 por delta x, ¿ya? Fíjate, dice cuadrado, pero aquí es 3 delta x. Y luego más 4
y nada más porque es 4 delta x, ¿no es cierto? Y entonces el factor común es delta x. Y claro, dividido para delta x. Y aquí es donde ocurre lo interesante que es la eliminación de la indeterminación con esta cancelación que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos el cero sobre cero, sino que ya el límite se vuelve un límite de tipo determinado, o sea, se ha eliminado esta indeterminación. Ya, vamos a reescribirlo en la parte de acá, este límite, entonces nos quedaría así, ¿no es cierto? La derivada es el límite cuando delta x tiende a cero y lo que nos quedó al último era 6x más 3 por delta x y más 4, ¿no es cierto? Esto es lo que nos quedó del desarrollo último que hicimos, ¿no es cierto? Solamente esta cantidad es lo que tenemos ahora, ¿ya? Y esto, claro, es la derivada y'. Ahora, fíjate, este límite ya no tiene indeterminación porque aquí es lo único que se hace cero y estos dos no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el límite, eso quiere decir que hacemos, este ya es un caso uno, ¿no es cierto? Un límite trivial, digamos, un límite en donde el simple reemplazo aquí nos conduce al resultado. Entonces, y', o sea, la derivada, es igual a lo siguiente. Ya no voy a poner la palabra límite porque voy a proceder a hacer este reemplazo. Sería 6 por x más 3 por 0. Fíjate que acabo de reemplazar esto, ¿no es cierto? Y más 4. Entonces, 3 por 0 me da 0, de tal forma que y', o sea, la derivada ha sido 6x más 4. ¿Ya? Y esta es la respuesta de la derivada a la cual hemos llegado, pero utilizando la definición del límite tal cual lo habíamos previsto al comienzo. ¿Te acuerdas cuando dijimos que esta derivación es muy simple y se le hace, ¿no es cierto?, muy rápidamente con las reglas, pero ahora lo hemos confirmado con la derivación utilizando la definición. Bien, espero que este ejercicio haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.